Voy a explicar acerca de los estadísticos descriptivos dentro de la práctica en la investigación. Primero, debemos saber qué es un estadístico descriptivo para poder así redactar las cosas. Entonces, ¿qué es un estadístico descriptivo? Bueno, pues es básicamente como la estadística descriptiva, la cual es una rama de la matemática que se utiliza como método de organización para la información y así poder interpretarla de una manera más eficaz y fácilmente. Se pueden utilizar tablas, gráficas y medidas como tipo resúmenes. Vamos a iniciar con las frecuencias y los porcentajes. Las frecuencias y los porcentajes primero necesitamos dar como un contexto teórico para poder realizar como lo práctico. Entonces primero, las frecuencias como tal tienen como un concepto muy básico, ya que son las veces o la cantidad de números que se repite cierta cosa o cierto objeto, por ejemplo. Y los porcentajes son la representación de la cantidad dada a una fracción con 100 partes diferentes. Ahora, ¿cómo se va a hacer este procedimiento mediante el SPS? Primero vamos a meternos a nuestra base de datos, en la cual pues van a estar la lista de datos y la lista de variables. Nos vamos a meter a lo que es la lista de datos, en la cual vamos a encontrar pues esta imagen. Y de ahí nos vamos a ir a analizar. Una vez que ya le dimos clic en analizar, va a aparecer esta ventana. En esta ventana vamos a elegir estadísticos descriptivos y frecuencia. Una vez que ya elegimos frecuencia, nos va a salir la siguiente ventana, en la cual nos van a presentar las 48 variables más las sociodemográficas. Lo que vamos a hacer es seleccionar esta parte, o todas las variables que podamos encontrar en este lado, y le ponemos clic aquí para poder pasar las variables de este lado. Una vez que ya pasamos todas las variables de este lado, se va a dar clic en estadísticos. En estadísticos, una vez dándole clic, se va a aparecer esta imagen. En esta imagen lo que se va a hacer es seleccionar desviación estándar, varianza y media. Esto nos va a ayudar para poder sacar los siguientes datos estadísticos. Bueno, le ponemos continuar y nos va a aparecer lo siguiente. Aquí nos van a aparecer una tabla de frecuencias, una tabla y tablas de las variables que habíamos elegido. Entonces, en esta tabla lo que nos va a servir es para verificar que no haya datos perdidos. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor pusimos un 4 o un 3 en vez de los números que realmente eran necesarios en las variables. Entonces, lo que necesitamos hacer es que chequemos en esta parte que todo esté en cero para que no haya ningún dato perdido. En caso de que haya alguno, pues se regresa a la base de datos y se modifica. Y bueno, nos vamos a encontrar también con las tablas de frecuencia. Estas que presento aquí son las sociodemográficas, en las cuales se encuentra el grado académico, el área de estudio, el sexo, la edad y el estado civil. Estas tablas nos van a servir para poder ver la frecuencia y el porcentaje. ¿Esto para qué nos va a servir? Bueno, en adelante les voy a explicar. ¿Cómo podemos reportar todas aquellas tablas que nos aparecieron anteriormente en el SPS? Bueno, lo que se va a hacer es dar una descripción general. Esa descripción general nos va a servir para poder explicar de una manera más concreta u organizada todas las variables sociodemográficas. En este caso, pues se realiza una tabla con la ayuda de las demás. Entonces, en esta tabla va a ser el análisis de las variables sociodemográficas. Antes de comenzar con la tabla, primero se tiene que dar un pequeño resumen de lo que son los estadísticos descriptivos, qué es frecuencia, qué es porcentajes, redactados teóricamente con base a un autor. Y después de ahí, pues ya se ven los estadísticos descriptivos, en donde pues se ven, ¿no?, que son los 360 investigadores científicos, y estos se van a dividir en tanto las frecuencias, o sea, cuántas personas son de licenciatura, cuántas personas son de esta carrera, cuántas personas son hombres, cuántas son mujeres, qué edad tiene cada una de las personas, más bien cuántas personas tienen cierto rango de edad,
y el estado civil, ya sea soltero o casadas. Y al lado pues vamos a poner los porcentajes. Entonces, por ejemplo, son 136 personas que tienen licenciatura. Esto quiere decir que del 100% del grado de licenciatura de los 360 investigadores, el 37%, del 37.8% pues son de licenciatura. Prácticamente aquí nos vamos a ver el número de personas y el porcentaje que cuentas con el 100% de cada uno de los 360 académicos que hay. Y bueno, eso es prácticamente lo que se tiene que hacer en un inicio. Ahora bien, ¿por qué y para qué lo hacemos? Primero, porque va a organizar, explicar y sintetizar la información de manera general que va a abarcar lo necesario. Lo necesario, ¿por qué? Porque para nosotros no podemos decir o no podemos explicar algo que no tiene un inicio. Y bueno, este es prácticamente el inicio. ¿Qué es lo que estamos estudiando? Si participaron solo hombres, si participaron solo mujeres, qué tipo de grado, etcétera, etcétera, que pues prácticamente son como datos generales para poder identificar dentro de un cierto largo de tiempo o en los demás estadísticos no nos podamos perder. Por ejemplo, si en el estadístico siguiente nos dice pues cuántos hombres o cuántas mujeres, pues esto nos va a dar como la base teórica y la base pues práctica. Después de ello se va a hacer un análisis a la variable dependiente, en este caso es creencias. Y bien, debemos de poner igualmente, después de esa tabla se va a poner un texto que explique qué es una variable. En este caso, Orenaya en el 2001 nos dice que las variables dependientes son aquellas que van a depender de otras variables, en este caso las variables independientes. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que si tiene algún cambio la variable independiente, la dependiente obviamente va a tener un cambio mismo, o sea que siempre va a depender de una. Y bueno, las variables dependientes se van a dividir en tres. Teóricamente o en el marco teórico pues ya están estructuradas y pues para poder empezar a redactar se necesita saber cuáles son las tres creencias que se están tomando en cuenta. En este caso pues es la científica, la epistemológica y la religiosa. La creencia científica, de acuerdo con Pepitone, pues se refiere a todas aquellas que dan una explicación a lo físico, a lo material, que puede ser comprobado. En la creencia epistemológica, de acuerdo con Escalante, pues nos dice, ¿no?, que es todo aquello que está sujeto a un conocimiento, ya sea científico o de prueba y error, y también pues están inmersos los conocimientos desde una manera tanto cognitiva como afectiva. Y para terminar, la creencia religiosa, pues de acuerdo con Fernández y Pepitone nos dicen que es como toda aquella existencia de un Dios, existencia de ángeles, actos de fe, objetos sagrados, etcétera, que tienen como algún significado para aquella persona. Bien, ¿cómo vamos a hacer el procedimiento para este análisis? Una vez que ya tenemos la base de datos con la que hemos estado trabajando, nos vamos a ir a vista de variables. En esta vista de variables, lo que se va a hacer es identificar que cada una de las variables tiene una descripción con CC, CE y CR. ¿Qué quiere decir esto? CC, creencia religiosa, creencia científica, en CE, creencia epistemológica y CR, creencia religiosa. ¿Esto para qué nos va a ayudar? Para poder agrupar las variables y así poder redactar después. Primero hay que pues identificar todas las variables hacia qué creencia va. Después, pues en donde nos salieron las gráficas, pues se pueden ver las 48 variables que se pusieron para analizar. Entonces, por ejemplo, la primera, conforme a esta lista, pues vemos que es creencia científica, por lo tanto la primera permanece a la científica, la segunda a la epistemológica, la tercera científica y así como van. Entonces esto nos va a ayudar para poder generar la siguiente tabla. En la siguiente tabla lo que se va a considerar son la escala Likert, que va de totalmente de acuerdo a totalmente en desacuerdo.
Y esto se va a tomar en cuenta hacia las frecuencias, solamente hasta totalmente de desacuerdo, no se va a tomar en cuenta el total. Y el porcentaje. Bien. Después de eso, se tiene que tomar también en cuenta la media. La media se va a ver en la primera tabla, la tabla de frecuencias que ya habíamos visto anteriormente, pero ahora debajo de los números perdidos podemos ver la media y se van a ver hasta las 48. De ahí, ¿esto cómo se va a reportar? Bueno, se va a dar una descripción desde, desde tendencias hasta frecuencias y porcentajes. Vamos a iniciar con las frecuencias. Estas frecuencias se van a ir más hacia las medias. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que nosotros al empezar a redactar vamos a poner por ejemplo, con el primer reactivo que tiende a estar en acuerdo o a estar en desacuerdo. ¿Esto cómo lo vamos a sacar? Bueno, la tendencia se va a sacar si es mayor a 3, por ejemplo, 3.39, quiere decir que está totalmente en desacuerdo, porque nuestra escala Likert va de totalmente de acuerdo hasta totalmente en desacuerdo. Entonces, si es menor a 3, quiere decir que está totalmente de acuerdo. Entonces, dentro de la redacción, podemos decir, por ejemplo, en el 1, creo que la trascendencia es una experiencia en la cual el alma se pone en contacto con Dios, y como tiene una media de 3.39, tiene una tendencia a estar en desacuerdo. Eso quiere decir que entonces los científicos no están de acuerdo de que la trascendencia sea una experiencia en la cual el alma se ponga en contacto con Dios. Entonces se va a redactar de esa manera. Después se va a generar otro escrito. Bueno, aquí se van a seleccionar, por ejemplo, si el factor, si las creencias científicas son 15, por ejemplo, y agarramos 5 para redactar con tendencias, pues se redactan las 5 de manera que se haga como concreto y que no esté desfasado, y se va a redactar dependiendo a qué tendencia va, si va en desacuerdo o en acuerdo. Así, bueno, para redactar lo que son las frecuencias y los porcentajes se tiene que sumar. ¿Qué se va a sumar? Bueno, se va a sumar totalmente de acuerdo con acuerdo, o bien se puede sumar totalmente en desacuerdo o totalmente en desacuerdo según sea la dirección de la media, pero no se va a reportar la media, simplemente se va a reportar ya sea el porcentaje o la frecuencia. Es decir, podríamos decir que entonces se va a sumar el totalmente de acuerdo y el totalmente de acuerdo del reactivo número 14, lo cual nos va a dar un porcentaje, porque yo aquí estoy sumando los porcentajes. Y esto va a decir, por ejemplo, el 13% de las personas, no, el 13% de los científicos está de acuerdo, porque aquí está la media de 3.89, por eso estoy diciendo que está, ay no, perdón, estoy en desacuerdo. Entonces, corrijo, si aquí tiene el 13% en acuerdo, podremos decir que entonces, como tiene una media de 3.89, a la hora de redactar no vamos a tomar en cuenta la media, sin en cambio sí vamos a poder redactar ante esto. Es decir, que los científicos no creen, porque tienen una media de 3.89, no creen que todos los fenómenos extraordinarios de la naturaleza son milagros de Dios, con un porcentaje del 13% que está de acuerdo, o bien con un 60% de personas que no están en acuerdo. O sea, es decir, podemos argumentar sobre esto o podemos argumentar sobre esto, pero no debemos de contradecirnos, ¿vale? Si la tendencia está en desacuerdo, entonces podemos argumentar o dar porcentajes referentes a. Y bien, después se puede hacer otro escrito refiriéndonos a las frecuencias. ¿Cuántas personas dicen que están de acuerdo o cuántas personas están en desacuerdo? Es decir, por ejemplo, volvemos al 14. En el reactivo 14 nos dice que creo que todos los fenómenos extraordinarios de la naturaleza son milagros de Dios, pero como tiene una tendencia mayor a 3, entonces quiere decir que no están de acuerdo, al menos si tomamos las frecuencias, por ejemplo,
al menos un 80 personas a las cuales se le hizo la encuesta no están de acuerdo al reactivo número 14. Y esto nos sirve para practicar la redacción, 2, para tomar en cuenta que no nada más se va hacia la tendencia, sino también que existen porcentajes y existe el número de personas que pues son parte de estos mismos porcentajes, y esto nos ayuda a dar a conocer de una manera más organizada y sintetizada las respuestas del cuestionario que se dio a conocer. Y nota, cabe rescatar que si por ejemplo en el reactivo 1 de la creencia religiosa, por ejemplo, ya fue utilizada para tendencia, no se puede utilizar para porcentaje o para frecuencia después, sino que se tiene que agarrar otro reactivo para que esto sea diferente y no todo sea un escrito de una sola cosa, sino que vaya teniendo varias secciones y así poder dar a conocer con mayor facilidad la información como tal. Y eso es todo. Gracias.